calendario que se llama gregoriano, ¿vale? Voy terminando, ¿eh? Al principio las imágenes iban sin texto, después se incluyeron pequeñas frases explicativas de las imágenes. Lo primero que se hace a las imágenes es escribirlas, no añadirle texto, sino escribir. O sea, primero se imprimía el dibujo y luego a mano se manuscribía y se ponía el texto. Cuando ya llega antes de que llegue la imprenta, también en las xilografías se escribía, se tallaba, no escribía, sino se tallaba y ya aparecía, como hemos visto en el Sutra del Diamante, texto y dibujo a la vez, en la misma impresión, ¿vale? Bueno, pues con ese sistema se crea el libro xilográfico. Ya hemos avanzado un poquito, ya no son estampas, ya no son una unidad, ya son libros, ¿vale? Entonces, los libros eran más pictóricos que textuales. Y los libros, pues, podemos destacar el Apocalipsis, que, digamos, eran 15 o 16 xilografías con los distintos temas relacionados con el Apocalipsis. Y luego, en el siglo XV, se hace la Biblia de los pobres, que José se la ha olvidado. La Biblia de los pobres es una Biblia de los pobres, o Biblia picta, porque tiene picturas, imágenes. Entonces, era de los pobres porque estaba hecho con xilografía. Y entonces era una Biblia, vamos a decir, resumida, a lo mejor de 50 páginas, y llevaba lo principal de la Biblia. Entonces, esa fue la Biblia de los pobres. No penséis que la Biblia de Gutenberg, o sea, una Biblia de las que ha ido diciendo José. Bueno, aquí yo no lo he puesto porque es que si no tenemos que recortar cosas. Hay una Biblia maravillosa, que es la Biblia de Gutenberg, que es la que se llama de 42 líneas, que curiosamente en las primeras páginas es de 40 líneas. Pero Gutenberg ya se estaba dando cuenta que se iba a arruinar, como verdaderamente luego se arruinó. Fijaros, con el invento tan maravilloso, pues se arruinó. Se arruinó porque no calculó bien los costos, el tiempo, no tenía experiencia de nada. Entonces, aquello fue más laborioso de lo que él esperaba y le llevó a la ruina, entre otras cosas porque él tenía un préstamo para instalar la imprenta, pidió un préstamo y el prestamista, pues lógicamente, pues se quedó, digamos, el aval era la imprenta. Y no solo la imprenta, sino también las Biblias. Y entonces, pues bueno, perdió el taller, las Biblias y los socios. Por cierto, él ya había estado haciendo negocios antes de la Gutenberg, me he pasado de tema, pero bueno, ya voy a terminar. Pero era muy curioso porque era muy negociante, pero no le salieron bien las cosas. Pero bueno, una de las cosas que hizo en Estrasburgo, que es un paso, digamos, para distintas peregrinaciones, entre ellas la de Santiago, la que va a Santiago de Compostela, pues entonces hizo unos espejitos y como era orfebre, pues muy bien trabajados y entonces pues intentó venderlos, pero ese año precisamente llegó una peste y se quedó sin vender los espejitos y bueno, ya eso también le trastocó un poco. Y en ese negocio de los espejitos estaba cuando empezó con lo del tema de la imprenta. Bueno, entonces, ya para terminar, creo que viene aquí, bueno, el libro xilográfico, bueno, es que me voy pasando, yo digo, estoy un poco descolocado porque esto lo hemos hecho un poco casi a última hora, por el tema del televisor. El libro xilográfico era de este tipo. En este caso, estas letras que ves aquí están talladas, todas están talladas, forman parte de todo el mismo tablero. Y por último ya, os voy a hablar un poquito de la crónica de Nuremberg. Bueno, ya veis las xilografías, pues, a dónde habían llegado, a colorearlas, quiero decir, era muy llamativo. Hay un libro que no sé si José conocerá, que se llama como el arte, digamos, de la medicina, pero en latín. Y ahí vienen un montón de cosas de anatomía, que es una maravilla. Y es uno de los libros, digamos, de xilografía que se divulgaron, digamos, más, ¿no? Bueno, en la crónica de Nuremberg
es una silografía, no una silografía, un libro de silografías. Entonces, es una crónica, es una obra silográfica que es de la primera época de la imprenta alemana. Y entonces ahí se hace, es otro tipo de silografía, por decirlo así, porque hay silografía y hay imprenta, o sea, quiero decir, se imprimía el texto con la imprenta y luego se plasmaba la silografía. O sea, era una cosa mixta, digamos, ¿no? Bueno, pues de esa manera se hizo la crónica de Nuremberg, y la crónica de Nuremberg es un libro que se edita en 1494, poco, vamos, 30 y 40 años después de la Biblia de Gutenberg y de la imprenta. Y entonces, fijaros, tiene 1800 imágenes silográficas. Y tiene panorámicas, mapas de ciudades, escenas históricas, retratos, bueno. Y lo que es esta crónica universal es la historia de la humanidad, y basada en la historia de la Biblia. Y la Biblia, en la Edad Media, se dividía en 6 edades, y él hace más o menos esta historia relacionada con las mismas edades que había en la Edad Media. Y pues recogía desde el diluvio universal, Noé, Abraham, el rey Salomón, lo digo ya rápido, el destierro a Babilonia, el nacimiento de Cristo, y del nacimiento de Cristo hasta 1492, que se empieza a escribir. O sea, se empieza a escribir precisamente en el año del descubrimiento de América. Y el fin del mundo, que es una 7ª edad que él añade, el que hace el libro. Y además, curiosamente, deja unas páginas para escribir parte de tu historia. O sea, cuando se vende el libro, se vende con esa... Y bueno, en la Universidad de Sevilla, que es lo que ya lo último que os quería decir, hay 3 Biblias, hay 3 crónicas de Nuremberg. Entonces, creo que al menos una de ellas está pintada. Todas las Biblias, todas las silografías no se pintaban. Entonces era como un poco por encargo. La Biblia de Gutenberg, y con esto termino, prácticamente se la quedaron, pues, digamos, papas, obispos y clero de alto rango. Entonces, esas Biblias eran muy caras también y se podían personalizar. Como los coches ahora que tienen opciones, pues las Biblias eran así. Si os habéis dado cuenta, las Biblias, bueno, aparte, eran en un formato de pliego, que es como si fuera un doble folio, que se dice pliego porque se plegaba para hacer un libro de un tamaño más normal. Bueno, pues en ese formato de pliego está hecho la Biblia de Gutenberg. Y la Biblia de Gutenberg, cuando se imprimía, se dejaba mucho lado a la izquierda, mucho borde, o sea, un margen. Muy bien, Antonio. Mucho margen y un margen también en el centro. Y arriba y abajo también. Y eso se dejaba para luego pintarlas, iluminarlas, como, digamos, los libros de canto que nosotros tenemos aquí, y se hacían personalizadas a lo que le gustaba al obispo o al rey que lo comprara aquella Biblia. Estaban personalizadas. Y claro, eso valía un dinero. Imaginaros la Biblia de Gutenberg, que creo que andará por las 1200 y pico de páginas, pues eso además, pintarlo, imaginaros. Y además, pintar también las letras capitales, como se hacía. Esa Biblia en casi todo se hizo a imitación de una Biblia manuscrita. O sea, el tipo de letra, en todo, es como si hubiera sido una Biblia manuscrita. Se hizo, digamos, a imagen, semejanza de esas Biblias. Y con eso, y perdonad que me haya enrollado un poco y confundido con esta historia, pero entre las gafas, el televisor y la poca experiencia que tengo, pues eso es lo que hago. Como comentábamos al principio, pues aunque creo que nos hemos alargado más de la cuenta, pero claro, esto no os lo podíamos decir desde el principio.
Bueno, no queríamos, ¿eh? De hecho lo hemos estado, mi mujer que está ahí es testigo, lo hemos estado cronometrando para que nos superara la media hora, pero es que luego no se cumplió. Bueno, entonces abrimos un coloquio y bueno, pues nosotros no es que nos podáis, que queremos más que nada aportaciones, no nos preguntéis mucho porque a lo mejor nos ponéis en un compromiso, pero seguramente tendréis aportaciones que hacer y para eso estamos aquí. ¿No os atrevéis o es que estáis cansados? Diga. En otra ocasión la de por el interior del monasterio, no le oigo. La charla hablando de la biblioteca de los Reyes. En otra ocasión da la del monasterio. Explicar. ¿Que hablamos del monasterio? Bueno, el monasterio no se preocupe usted. El monasterio hay guías y si es un grupo, nosotros hemos enseñado muchas veces el monasterio. Pero el monasterio hay que verlo no en una conferencia, recorriendo el monasterio. Como nos ha hablado de los retablos y ha estado... Sí. Pero claro, aquí no podíamos ir